Y aquí está con todos nosotros hoy el pastor Mario Félix Leonard, hombre de familia, padre excepcional, amigo de mucho tiempo y uno de los hombres más valientes que ha dado nuestra tierra. Bienvenido, Mario, a En Directo con Eliezer Ávila. Gracias, Eliezer. Es un placer, un privilegio que me das, que te agradezco muchísimo. Y por cierto, yo también estaba brindando y el café se me ha enfriado un poquito, pero quiero brindar con ustedes también, por supuesto, por estas Muchísimas victorias. gracias, muchísimas gracias. Un café cubano. Hoy lo único que me falta aquí es café. Mario, pues hemos visto por estos días, tengo una imagen por aquí, a ver si la puedo poner, que el Consejo de Iglesias de Cuba, déjame ver si es esta, ok, aquí Sí, está, Declaración Conjunta por la Vida, por la vida, por Cuba y por el mundo, que ha hecho el Consejo de Iglesias de Cuba, donde, bueno, se suma a esta campaña por el fin del embargo de los Estados Unidos. ¿Cuánto afecta el embargo de los Estados Unidos a las iglesias, a la religiosidad del cubano? Y por otro lado, ¿cuánto afecta el bloqueo interno pues a ustedes? yo creo, Eliezer, que el bloqueo interno es el causante de todo lo demás, incluyendo el otro embargo, incluso, porque sabemos que hay condiciones para que ese embargo sea quitado. Por lo tanto, es el bloqueo interno, a mi juicio, el que más afecta en todos los ámbitos de la sociedad cubana, pero no escapa de eso las iglesias, ¿no? Por causa de ese bloqueo interno está este pastor ahora mismo aquí, no me dejaban vivir allá adentro, prácticamente no podía dar ya mis actividades, a pesar de que éramos una denominación, o somos una denominación legalmente reconocida desde 1905, porque cuando ellos llegaron ya estábamos ahí, pero a pesar de ser yo un pastor de una convención legalmente registrada, me perseguían, iban a casa de los feligreses para decirles que no fueran a la iglesia, en fin, me torpedearon todo el trabajo allá adentro. Ahora estoy acá sirviendo una pequeña comunidad de hispanos y en estos días pues he vivido experiencias muy bonitas porque he reflexionado mucho en que en estos 4 años que estoy en este exilio forzoso, deseoso de regresar a Cuba y darle un abrazo a todos mis hermanos allá, incluyendo a familiares tan queridos como mi madre, por ejemplo, que está ahí, que no he vuelto a ver. En estos días he estado reflexionando en que de la misma manera que estoy ministrando a la pequeña comunidad latina aquí a través de algunas herramientas tecnológicas, he estado durante 4 años intentando hacer lo mismo a distancia. En estos días celebré hasta un pequeño servicio con una de las pequeñas iglesias que yo atendía allá y hasta coloqué en mi cuenta de YouTube ese momento en el cual yo estaba celebrando con ellos allá y ellos se reían porque les decía, estoy ahora en los Estados Unidos haciendo lo mismo con la iglesia local aquí de Estados Unidos que hago con ustedes. Con ustedes me pasó primero por la epidemia del totalitarismo y tuve que ser un pastor a distancia. Y ahora aquí por una pandemia global biológica, pues tengo que hacerlo con la iglesia local, así que estoy en las mismas. Pero seguimos ministrando a pesar de todo. Y el bloqueo interno, bueno, el IS nos afecta de muchas maneras a vidas y por haber. Es más, cuando el gobierno norteamericano anunció relaciones con el gobierno cubano, muchas iglesias norteamericanas estaban dispuestas a enviar sus recursos y a enviar su dinero. Ahí se demostró dónde estaba la trabazón. La trabazón para las iglesias en Cuba está en una oficina que está en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que se llama Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, donde está una señora que se llama Caridad Diego Bello y una comitiva que está ahí a su alrededor para controlar y hacer la vida lo más imposible que ellos puedan a todas las denominaciones cubanas, a las legalmente registradas, que tienen ellos bien, tienen las listas, como a los grupos nuevos que han surgido que tendrían igual derecho a ser registrados, pero que no dejan registrarse a ninguno. ¿Cómo nos dimos cuenta que la trabazón estaba ahí? Sencillo. Cuando el gobierno norteamericano dijo las iglesias tienen licencias para enviar, para ayudar, la llave se abría o se cerraba en el comité central y la señora Caridad Diego y la gente que la rodeaba era la que determinaba quién ayudaba, quién podía ayudar, con cuánto podía ayudar
y a quién se podía ayudar. Por ejemplo, mi iglesia en Tahuayabón, allá en Villa Clara, cerca de Remedios, Caibarien, estaba en un templo comprado desde el año 1939, que antes había sido una propiedad española, construida en el siglo XIX. El techo estaba totalmente destruido. Caridad Diego dijo que mientras el pastor Mario estuviera en esa iglesia, para ahí ella no otorgaba los permisos, que solamente ella podía decir si los otorgaban o no, para que se reconstruyera el techo de esa iglesia. Te pongo un ejemplo que lo viví yo mismo. O sea, la llave de abrir o cerrar está en el comité central del partido. ¿Y qué Pero realidad fíjate, tenemos? para que la gente lo Sí, entienda, sí. porque yo he hablado con muchos pastores, incluso un joven católico, se llama Lester, tuvimos una conversación muy interesante, y él me explicaba que para que una iglesia compre un carro, por ejemplo, o para que una iglesia entre un refrigerador, cualquier cosa, para la propia iglesia lo tiene que firmar Caridad Diego, que es miembro del comité central del partido. O sea, un partido, en este caso el único partido, el Partido Comunista de Cuba, además la señora lleva 1000 años en eso, decide la iglesia que tiene un refrigerador o la iglesia que tiene un carrito o una guagua o cualquier cosa, cambiarle el techo. Así funciona. Un teléfono fijo. Mi iglesia, mientras yo estuve allí, nunca pudo tener un teléfono fijo a pesar de solicitarlo varias veces. Nunca nos autorizaron a tener ese teléfono fijo. Yo, por ejemplo, además de ser pastor, me gradué de capellanía carcelaria. Estaba preparado para visitar las prisiones en Cuba. No pude visitar prisiones en Cuba como capellán, solamente pude visitar en algunas ocasiones utilizando el cupo de familiares que pueden ir a visitar al preso, y la madre, el padre, el hermano me cedían el lugar. Entonces yo entraba, pero no como capellán, solamente porque el Partido Comunista era el que determinaba quién podía entrar allá adentro como capellán o quién no, y yo no podía ser capellán. Así que todo lo deciden ellos, Eliezer. Ahora tenemos una cuestión que yo sé que tú también estás muy actualizado con eso, los regulados. Nosotros, por ejemplo, como Instituto Palmos, en solidaridad a nuestros hermanos en Cuba regulados, estamos tratando de monitorear esa lista. Hay cantidad de pastores y misioneros y sacerdotes católicos que están regulados, o sea, no les permiten salir fuera de Cuba. Por otro lado, hay pastores que quieren entrar a Cuba, no solamente cubanos como yo, que estoy en la misma condición que tú de los prohibidos, Eliezer, sino algunos que son pastores norteamericanos que están en una lista también, que Caridad Diego dice, no, ese pastor no puede entrar aquí. Por ejemplo, el famoso pastor Dante Hebel, que está dando unos servicios preciosos en estos días por causa de esta pandemia, y pueden buscar su canal, el pastorea una iglesia en Texas. Dante Hebel no pudo entrar a Cuba, a pesar de que le habían dado la visa religiosa que él había solicitado. Dante Hebel había enviado a Cuba recursos para dar una cruzada evangelística, y 2 semanas antes de su viaje le mandaron a decir que su visa estaba abolida, porque habían detectado al revisar los compañeros de la seguridad del Estado que él tenía mucha pegada al googlear. Vieron que era una personalidad con tremenda influencia y dijeron, no es esto lo que necesitamos en este momento, y le cancelaron la visa. Por ponerte un ejemplo, pero por ejemplo Alberto Motesi es un famoso evangelista argentino que ahora tiene su ministerio aquí también en California. Más de 4 veces ha solicitado ir a Cuba, y 4 denominaciones, la última vez que lo intentó, firmaron y le pidieron a Caridad Diego, 4 denominaciones legalmente registradas, que dejaran entrar a Alberto Motesi. No entró Alberto Motesi, no dan permiso para que entre Alberto Motesi, Marco Huig, y puedo mencionarte otra larga lista. O sea que el bloqueo interno, Eliezer, y todo lo que está pidiendo, todo lo que estamos pidiendo, porque nos hemos sumado a que quiten el bloqueo interno, afecta a las iglesias, a todo tipo de iglesias, las legales y más todavía a las ilegales, que están condenadas a ser ilegales por el propio régimen que no les da el derecho. Todas están afectadas. Vamos a aclarar eso. Sí. Porque fíjate que hablar de iglesias ilegales Sí. ya de por sí es muestra del bloqueo interno que hay, porque bastaría con que una comunidad quiera levantar una iglesia, inscribirla y punto. Pero si no es parte del Consejo de Iglesias de Cuba y si no se rige por la política del Comité Central del partido, pues ellos nunca la legalizan. Y no sé si conoces de casos, pero yo conozco de muchos casos que le han demolido
con una planadora le han pasado por arriba no, a comunidades, a iglesias que han levantado comunidades con su propio esfuerzo. Por ejemplo, la comunidad del pastor Marcos Antonio Perdomo Silva en Santiago de Cuba. Yo visité allí en el reparto José Martí de Santiago de Cuba el lugar donde demolieron. Ahí está Bernardo de Quesada Salomón en Camagüey, que también tumbaron todo el lugar, y el pastor Alain Toledano, valiente, no solamente de apellido, sino que es un hombre muy valiente, también le han demolido varias veces y está amenazado con ser apresado. Pero te voy a poner un ejemplo muy actual en estos días. El pastor Ramón Rigal Rodríguez lleva, ahora el 16 de abril va a cumplir un año preso en Guantánamo. A su esposa le dieron libertad condicional el viernes pasado porque los dos estaban presos en diferentes prisiones. Fue el caso aquel que tú me invitaste una vez y todo, porque ellos se negaron a enviar sus hijos a la escuela porque no querían que los hijos fuesen afectados por el virus del totalitarismo, y por lo tanto ellos se prepararon y los hijos estaban siendo víctimas de bullying también, también de bullying, y por su fe y por todo. Sí, pero lo que pocos saben es que el pastor causa por negarse a la escuela, pero la segunda es por asociación ilícita. Ese es el segundo cargo que pesa contra él. ¿Por qué? Porque este pastor estaba pastoreando en el momento que lo encausaron a una iglesia que no está legalmente registrada en Cuba. Ministerio Fe Abundante Internacional. Entonces, este pastor le encausaron también por asociación ilícita y creó un serio precedente para muchos otros pastores, cientos y miles, que están en la misma condición que Ramón Rigal Rodríguez. Mario, hace poco, no sé si pudiste ver el video del cantante del grupo Buena Fe, Israel, donde él decía que el bloqueo interno es una cosa subjetiva, es una muela, es algo etéreo, que nadie puede demostrar y que no es objetivo, que eso no existe. Para finalizar esta breve entrevista, que además te agradezco en el alma que arrojes luz sobre este tema, quisiera preguntarte, si tuvieras delante a Israel como joven cubano que es y que como tantos otros, a lo mejor vamos a tener buena fe nosotros, no ha visto, no conoce, porque está ahí en Miramar, en su residencia, en lo que el Estado le permite y le ha dado, y no sabe lo que está pasando en el resto de Cuba. Vamos a tener buena fe. ¿Qué tú le dirías a Israel? ¿Existe o no existe el bloqueo interno? Yo le diría a Israel, bueno, que le felicito por el nombre que le puso, ¿verdad? Sobrepasación, buena fe, y que quiero tener esa misma buena fe que tú tienes, Eliezer, de que Israel pueda él mismo reaccionar positivamente y de verdad tener la buena fe que para que el nombre y la esencia de su grupo entonces coincidan plenamente. Yo le invito, por ejemplo, solamente para demostrarse lo que no es algo etéreo en el plano religioso, que él busque la página de nuestro blog del Instituto Pacmo para que vea todas las denuncias que nosotros hacemos en el ámbito religioso. Desde hace varios años lo venimos haciendo. Y es más, también nosotros publicamos un informe anual de las violaciones a las libertades religiosas y entregamos un informe para el examen periódico universal al que se presentó Cuba en la pasada edición, en el 2018, que está llena de ejemplos concretos que no son nada etéreos, con nombres y apellidos, casos por toda Cuba, que demuestran que el bloqueo interno es una cruda y férrea realidad de un régimen totalitario que está oprimiendo a su propio pueblo, y esa es la causa de todos los males para todos los cubanos. Por eso, no solamente le digo a Israel, y tengo la buena fe de que él rectificar es de sabios, ¿no? Pero tengo la buena fe incluso de que los líderes del Consejo de Iglesia que están solicitando que se quite el embargo norteamericano, pero que nunca en la historia, lamentablemente, de estos 61 años, nos encontramos con una sola declaración del Consejo de Iglesia de Cuba que esté en favor del pueblo cubano y que le pida a las autoridades que quiten ese bloqueo contra su pueblo. Yo les pido, por favor, a los líderes del Consejo de Iglesia, a quienes conozco personalmente, con quienes he hablado de tú a tú. Pero mira, vamos, Mario, yo te invito, yo sé que tú no eres gente de miedo. Vamos a mencionarlo con nombre y apellido, porque además lo podemos llamar, invitarlo a estas directas y que expliquen su punto. Y yo los quiero invitar personalmente, como quiero invitar mañana, ya se los digo a todos, y además me ayuden a invitarlo. Yo quiero invitar a Israel a tener una conversación
civilizada, así como estamos conversando nosotros, pero que de verdad podamos conversar. Yo sé que Israel no es como el mundo, el que entró a la directa pasada. Que podamos conversar y entendernos como dos jóvenes cubanos de esta generación, que creo yo que debemos tener igualdad de derechos, igualdad de libertad. Y yo quisiera hacerle esa pregunta a Israel. Israel, ¿tú crees que tú eres igual que yo y que yo soy igual a ti? Así de sencillo. ¿Quiénes son las personas que dirigen este consejo, Mario? Sí, mira, Eliezer, el presidente actual del Consejo de Iglesia es una persona joven y es pastor bautista, como yo, no de la misma denominación religiosa, porque tenemos en Cuba 4 denominaciones bautistas: la Convención Bautista de Cuba Occidental, que era la mía; la Convención Bautista de Cuba Oriental, que debió haber sido la tuya; los Bautistas Libres y la Fraternidad Bautista. En el caso del actual presidente del Consejo de Iglesia, él es un pastor de la Convención de la Fraternidad Bautista y es el presidente de la Fraternidad Bautista, Antonio Santana Hernández. Lo conozco personalmente. Coincidimos en una conferencia memorable en el año 2010 que se celebró en La Habana, auspiciada por la Alianza Bautista Mundial, donde participaron las 4 denominaciones legalmente registradas. Y Antonio Santana, estoy seguro que me recuerda, porque yo tuve una intervención como parte de las intervenciones plenarias que estaba incluida en el programa. Después de escuchar una conferencia magistral del pastor Hermes Labastida, que es un pastor santiaguero, pero hijo de una personalidad histórica en el ámbito bautista, que dio una conferencia acerca del papel que jugaron los bautistas en el siglo XIX en la guerra de independencia. Cuando Hermes Labastida terminó de dar su conferencia, había 20 minutos de discusión plenaria. Yo levanté mi mano y afortunadamente me tocó. Y me paré al frente y dije: me siento muy contento y orgulloso de ser bautista y de vivir en esta generación, siglo XXI. Los pastores bautistas del siglo XXI también tenemos un reto y debemos estar a la altura de lo que hicieron los pastores del siglo XIX. Y por cierto, le dije a los que estaban presentes: abran sus programas para que vean allí los 4 objetivos que tiene la Alianza Bautista Mundial que auspicia esta conferencia. Y los 4 objetivos eran evangelización, unidad de sus miembros, ayuda a los necesitados y defensa de los derechos humanos. Yo dije: pastores y hermanos que están aquí, no es nada extraño los 4 objetivos de la Alianza Bautista Mundial. Y lo único que les pido a todos, empezando por mí, es que seamos sencillamente bautistas. Recuerdo, Eliezer, que el actual presidente del Consejo de Iglesia, Antonio Santana Hernández, que no era todavía el presidente del Consejo de Iglesia, se paró y me aplaudió. Cuando yo supe que Antonio Santana había sido escogido como el líder, y es una persona joven, del Consejo de Iglesia, te confieso que le di gracias a Dios, porque era una cara joven. No estamos hablando ya de personas que habían pasado por ahí, que son de las antiguas generaciones y que fueron muy manipulados. Pero, Mario, ayer estábamos hablando de eso mismo. Sí. ¿Qué será lo que sucede? Porque mucha gente decía: caramba, pero Israel siento que ha traicionado a sus propias canciones, a su propia obra, porque su obra completamente es una obra que habla de ese bloqueo interno, el catalejo, el esto, lo otro, todo el tiempo, pero ahora su discurso es otro. Mucha gente tiene teorías, ¿no? Le dieron una casa, le autorizaron un restaurante, le dieron un carro o le vendieron un carro. ¿Qué tú crees que es lo que sucede para que, por ejemplo, ese mismo pastor joven que te aplaudía cuando hablabas de defender los derechos humanos de la iglesia, hoy ignore completamente que se violan los derechos humanos todos los días por parte de ese partido comunista? Sí. Bueno, Eliezer, mira, el Consejo de Iglesias de Cuba fue fundado en el año 1942. Ya existía también cuando llegaron al poder estos sátrapas. Pero, lamentablemente, el Consejo de Iglesias yo considero que ha sido una de las instituciones religiosas cubanas que más ha sido violentada desde el punto de vista religioso, ya que Caridad Diego prácticamente tiene una línea directa con el Consejo de Iglesia de Cuba. Ellos han pretendido manipular a las denominaciones cubanas a través de esa institución. Aunque debo decirte que la mayoría de las denominaciones cubanas no pertenecen, solamente es un % pequeño. Y debo decirte que del % de denominaciones que pertenecen, no todas están de acuerdo con las posiciones oficiales del Consejo de Iglesia. Conozco y tengo amistad con pastores, incluso presidentes de algunas de las denominaciones, que están en desacuerdo
con que el Consejo de Iglesias de Cuba firme una declaración como esa y sin embargo no sea capaz de firmar una declaración en contra del bloqueo interno. En el caso de Antonio Santana Hernández, a quien le envío un saludo, y cómo no, yo te tomo la palabra, Eliezer, a mí me encantaría volver a saludar a Antonio y darle un abrazo, y porque además no he perdido la fe en él. Yo espero todavía que Antonio me sorprenda, lo considero un buen hombre, y considero que él todavía puede, le otorgo todavía el valor de la duda, ¿no? Y espero todavía que a lo mejor se sume. Todavía tú estás recogiendo firmas, ¿no es cierto? No, y claro, y estamos apenas empezando, llevamos 4 días de campaña, ya sobrepasamos la otra campaña, y sería un honor para nosotros que se sumara, porque ayer lo discutíamos aquí y mucha gente decía, mira, es que aunque firmes la campaña contra el embargo de Estados Unidos, si tú crees que eso es justo, pues tú lo firmas, pero eso no hay ninguna contraposición. Creo que más bien complementa y es coherente. Si tú dices que te molesta todo lo que obstruye el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la libertad de los cubanos, caramba, lo que más obstruye y forma un problema con eso es el bloqueo interno. Fíjate que sería genial que todos los que firmaron la otra también firmen esta, porque ¿por qué no? Lo que estás diciendo es totalmente cierto, Eliezer. Es ir más profundo, porque lo que yo te decía al comienzo, el embargo norteamericano es el resultado es una respuesta de un país externo, es su respuesta al bloqueo interno al que estamos sometidos los cubanos. Por lo tanto, como decimos en buen cubano, muerto el perro, se acabó la rabia. Sencillamente, si las causas desaparecen de la opresión que hay contra los cubanos, todo lo demás va a desaparecer. Por lo tanto, a la raíz. No solamente el embargo de los Estados Unidos, sino no solamente con Brasil, con Bolivia, con todo Latinoamérica, con Colombia, con la Unión Europea, con tantos países que además soberanamente han dicho, oye, mientras tú sigas violando los derechos humanos de los cubanos, no vamos a tener relaciones normales. Pero aparte de todo, vamos a hacer un ejercicio mental y por ahí está otra sorpresa grande. Les digo a todos mis seguidores que tenemos un gran artista, amigo de este canal, que después del pastor lo vamos a tener por acá, y después vamos ya a poner el link para pasar al tema de pregunte lo que quiera. Hay mucha gente que dice, Eliezer, tengo preguntas para ti, Eliezer, tengo preguntas para ti. Hoy es el momento de hacer todas las preguntas que quieran. Esto no es el Comité Central del partido, ni esto es Caridad Diego, ni esto es el Consejo de Iglesias de Cuba. Esto es libre y democrático. Esté a favor, en contra, como esté o con duda, exprésese, que por eso estamos luchando todos. Sí. Mario, vamos a hacer un ejercicio, un último ejercicio. Si cae el bloqueo interno y, oye, se mantuviera el externo, Cuba prospera. Porque Cuba tiene relaciones comerciales con 170 países, que no las mantenga con 171 por un país. No vamos a parar el desarrollo. Cuba empieza a prosperar inmediatamente, aún con el bloqueo externo, si se cae el bloqueo interno. Ahora, si es al revés, si se acaba la decisión de los Estados Unidos de reconocer a Cuba como una dictadura y de establecer esas restricciones, y se mantiene el bloqueo interno y además se recrudece porque recuperan ellos la capacidad de poder controlar más y de poder invertir más en su represión, entonces probablemente, lejos de mejorar, ahí sí nos convertimos en la China, en la peor versión de China, Rusia y Corea del Norte combinado, porque ahí sí. Entonces me da la impresión de que, bueno, por lo menos yo no encuentro ninguna justificación para que no nos enfoquemos en ese problema que es la raíz, como tú decías, de los dos problemas. 100% de acuerdo, Eliezer. Y si me permite, porque sé que has utilizado mucho tiempo conmigo, pero en esa declaración conjunta, aparte del nombre del actual presidente, que es Antonio Santana Hernández, está el nombre del reverendo Joel Ortega Dopico, que es actualmente el secretario ejecutivo del Consejo de Iglesias de Cuba. Pero hace 4 años, 5 años, antes de que yo saliera de Cuba, él era el presidente del Consejo de Iglesias. Eliezer, yo pude salir varias veces antes de salir definitivamente de Cuba, igual que tú, e incluso tuve la bendición de compartir contigo en algunos lugares, en Polonia, República Checa, y de estrechar nuestra amistad que tenemos. Lo interesante es que cada vez que yo regresaba de algún lugar, Eliezer, en la aduana me quitaban prácticamente todos los materiales que yo llevaba a Cuba, que la mayoría eran materiales religiosos. Tú debes recordar una vez que regresamos juntos de Polonia,
Y Pero que, a mí me decomisaron esa vez 30 y pico el libro, y a ti exacto, como 12, y al otro como 15, y al exacto. otro. Y que Mira, además, entre las cosas que yo traía, uno de ellas era 6 tomos de las obras completas de José Martí, que me las habían ya, regalado, y el libro firmado que nos regaló, ¿cómo se llama? Le Valesa. sí, Y cuando vieron los tomos de la obra completa de José Martí que me habían regalado, lo cómico es que el acta de decomiso dice literatura inadecuada y contrarrevolucionaria. Las obras de José totalmente. Mira, Eliezer, yo he podido leer ahora la biografía de Mañach a Martí el Apóstol, porque adquirí un ejemplar acá, porque en uno de los tantos decomisos que a mí me hicieron en Cuba, me quitaron este libro de José Martí y pusieron a lo mismo que te pusieron a ti. O sea que esto era contrarrevolucionario. Es increíble. Bueno, Incluso te y voy a... Alexei Game, miembro de nuestro movimiento, dentro de las cosas que le quitaron, esta vez fue en su casa, fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hay video y todo que dice la funcionaria la seguridad, cógela eso y están haciendo el acta y dice, anota ahí, material contrarrevolucionario. Espérate, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no queda ahí. Él tenía ¿cómo se llama esto? El tabloide que que publicaron en Cuba para aquellas elecciones por la Constitución y todo eso. La ley electoral, perdón, la ley electoral de Cuba, la ley 160 esa, cógela y dice, material contrarrevolucionario. Y Alexis le dice, señora, que esa es la ley electoral de Cuba. Y ella la miraba así, incrédula, y decía, claro, lo que estoy diciendo, material contrarrevolucionario. O sea, Exacto, pero ven acá. exacto. Entonces imagínate, si te quitan a José Martí, te quitan la ley electoral, imagínate qué nos hacían con los materiales religiosos, con las Biblias que intentamos entrar varias veces a Cuba, en literatura cristiana. Yo creo que yo tengo récord, fíjate, en eso. Y yo tengo guardada y tengo aquí las actas de la aduana. Me quitaron, por ejemplo, el primer proyector que yo llevé para mi iglesia en Tahuayabón, que una iglesia aquí en los Estados Unidos me lo había regalado, me lo quitaron al llegar ahí a la aduana cubana, por no hablarte de muchos otros detalles. La cuestión es que en uno de los decomisos de literatura que me hicieron, un amigo pastor que probablemente esté viendo la directa, un pastor presbiteriano vecino de mi área, me dijo, Pastor Mario, me enteré de lo que te hicieron porque lo leí en tu blog, Juan Confesante, te quitaron la literatura. Chico, déjame darte un consejo, vete al consejo de iglesia, que mi iglesia pertenece, la tuya no pertenece, pero no importa, tú lo puedes tramitar. Vete de mi parte, no voy a decir el nombre de él ahora, pero le agradeceré siempre ese gesto de él, con buena fe, lo hizo con muy buena fe. Me dijo, yo soy amigo de Joel Ortega Pico, vete de mi parte, yo te puedo hasta concertar para que vayas al consejo de iglesia, dile que te dé una carta del consejo de iglesia para que la lleves a la aduana y que te entreguen la literatura. Y así lo hice Eliezer. Le tomé la palabra a mi amigo porque hay que tener buena fe. Y entonces me fui hasta La Habana, desde Villa Clara, y llegué al consejo de iglesia. Tuve tan buena suerte que estaba Joel Ortega Pico y me recibió él y me recibió el secretario de la comisión bíblica que estaba allí también. Me trataron muy bien, me invitaron a almorzar, espero hacer lo mismo alguna vez. Es más, si vienen acá a los Estados Unidos, les invito a que nos sentemos a conversar. Pues Eliezer, ellos con una conversación muy amena, reconocieron ese bloqueo interno, porque me dijeron, no, pastor, pero eso no le pasa a usted nada más. Esto, Eliezer, Dios es testigo de esta conversación. Y Joel Ortega Pico, que ha firmado en contra del embargo norteamericano, pero que no han firmado esta recogida de firmas, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Él ese día me reconoció que a él mismo le habían quitado cosas de la aduana, y el secretario de la Comisión Bíblica me dijo, pastor, a mí me quitaron una vez un disco duro externo, que por cierto yo no traía del extranjero, yo sacaba al extranjero y regresaba, y cuando regresé me lo quitaron. O sea, de repente ellos empezaron a desahogarse conmigo, y yo dije, espérate que aquí la víctima más pequeña soy yo, esta gente es más víctima que yo. Y terminaron diciéndome, pastor, mire, tuvieron una buena salida. Me dijeron, pastor, su denominación no es miembro del Consejo de Iglesia. Vaya al presidente de la Convención Bautista, porque no sería ético de nuestra parte si nosotros le diéramos una carta a usted sin ser su denominación miembro del Consejo de Iglesia. Si su presidente no le da la carta, si usted va y su presidente no le da la carta, venga a nosotros que se la vamos a dar. Eliezer, la realidad era que me fui totalmente desilusionado,
porque fui con muy buena fe esperando que me diesen esa carta, pero la realidad era que yo no podía ir a pedir la carta al presidente de la Convención Bautista. ¿Sabes por qué? Porque Caridad Diego estaba llamando prácticamente todas las semanas al presidente de la Convención Bautista para hablar de mal de varios pastores, incluyéndome a mí. De repente, si yo iba cada vez que yo llegaba a saludar al presidente de la Convención Bautista, cerraba la puerta, me decía, espérate, déjame tener una oración por ti, hermano, estamos muy preocupados por ti. Caridad Diego nos está presionando. Sonia García, que es la que secunda Caridad Diego, nos está presionando. Quieren que te expulsemos. Le hemos dicho que tú eres nuestro hermano y no lo vamos a hacer. Que si ellos tienen un problema contigo, que lo hagan ellos y que se atengan a las consecuencias. Pero yo no podía llegar a pedirles a ellos absolutamente nada, porque ya ellos, por misericordia, no le estaban entregando a Caridad Diego mi cabeza. De tal manera que, como Poncio Pilato, lamentablemente, Joel Ortega de Opico aquel día me dijo, si tu presidente no te la da, ven acá, pero yo no podía pedirle a mi presidente. Pero Joel Ortega de Opico, que ha firmado la declaración contra el embargo norteamericano, pero no ha firmado la declaración contra el bloqueo interno, que es la causa de todos los males. Él sabe que hay un bloqueo interno. Y él no lo dice por las mesas redondas y eso lamentablemente me decepciona. Pero hay que darle... Pero vamos a invitarlo. Vamos a invitarlo. Mira, te pido que lo invites tú por tu vía y pásame los datos. Yo le voy a hacer una invitación oficial, bien bonita. Y vamos a conversar con él. Vamos a conversar con él si acepta la invitación. Mario, 1.000.000 de gracias por estar acá. Un abrazo para ti y saludos a toda tu hermosísima familia, las princesitas tuyas, bueno, toda la familia. Igualmente para tu familia. Y un saludo muy grande a Somos Más también. Siempre hemos sido amigos de Somos Más y amigos tuyos. Y siempre diré que cuando me emociona mucho cuando veo que te reúnes en cualquier comunidad en los Estados Unidos con los cubanos, me recuerda mucho lo que hacía José Martí en su época, ahí como con los tabaqueros de Tampa, o que lo haces incluso ya en Europa. Yo siempre en tus viajes y siempre estoy orando por ti para que Dios te siga llevando y usando como lo hace. Pero no olvidaré que nos diste la primicia allá dentro de la Cuba Profunda, cuando el Instituto Palmos te invitó en agosto del 2013 y fuiste hasta Santa Clara y ahí en un patio te recibimos y nos diste toda una conferencia magistral. Siempre te agradeceré eso. Y bueno, creo que tienes todo el derecho a triunfar con la comunidad cubana fuera de Cuba, porque dentro de Cuba lo hiciste también. Gracias, mi hermano. Te mando mi más grande abrazo y gracias por de verdad enorgullecernos con tu presencia en nuestro canal. Ojalá que no sea la última, sino que vengas más frecuente por aquí. Un fuerte abrazo y si Otaola tiene fe, ¿por qué no la voy a tener yo? Yo también tengo fe de que este es el año y brindo por la libertad de Cuba. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Bueno, ha sido el gran Mario Félix Leonard. Yo no quise hablar mucho de su trayectoria porque sé que él es un hombre muy sencillo y muy modesto. Pero Mario acumula, yo creo, más de 100 detenciones en Cuba. Creo que es el pastor que más ha sido maltratado, o uno de los que más. Está Conrado por ahí también y hay muchos otros.